Muy buenos días, hermanos queridos. ¿Cómo están? ¿Bien? Seguimos con la serie. Seguimos con la serie de disciplinas espirituales. Y hoy nos toca una disciplina muy linda y muy intensa también. Después de todo lo que he podido estudiar, no es tan sencilla como pensaba. Pero es la disciplina de la adoración a nuestro Dios. Y muchas veces con respecto a la adoración tenemos quizá algunos conceptos que pueden llegar a ser errados, que pueden llegar a ser incompletos. Por ejemplo, yo cuando empecé a dirigir la alabanza, cuando era chico, era adolescente, y en la iglesia donde estaba, las personas que quizá me enseñaron un poquito del tema, me decían que la alabanza estaba dividida en dos partes, alabanza y adoración. Y que la alabanza eran las canciones rápidas y que la adoración eran las canciones lentas. Cosa que después del tiempo, uno se va dando cuenta, digamos, que no es así. Que la alabanza está dentro de la adoración y la alabanza es mucho más amplia que canciones rápidas. Pero bueno, son cosas que pueden llegar a surgir, ¿no? Son cuestiones que pueden llegar a... que no sé, capaz que a alguno de ustedes le ha pasado lo mismo alguna vez. Por otro lado, digamos, muchos creemos que venimos a la iglesia para adorar a Dios. Que no es equivocado, no se asusten por las dudas. Venimos para adorar a Dios. Pero encasillamos a la adoración en un tiempo y en un lugar. O sea que solamente acá adoramos a Dios. En esta hora y media. En este día solamente. Bueno, no. Venimos a seguir adorando a Dios. Porque nosotros tenemos que tener vidas de adoración. Y es lo que vamos a ver en el desarrollo del mensaje. También podemos pensar que recién estuvimos adorando a Dios. En esta primera hora que estuvimos adorando a Dios. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Pero no vamos a adorar? Sí, vamos a seguir adorando. Y muchas veces se encasilla la adoración en un momento, en un espacio en particular. Les voy a pedir que busquemos en el libro de Juan, capítulo 4, un versículo muy conocido. Vamos a ver del 20 al 24. Para entrar en la historia, es el encuentro de Jesús con la samaritana. Jesús tenía que trasladarse desde Judea hasta Galilea. Y para ello era necesario pasar por Samaria. Y sabemos que entre judíos y samaritanos no había buena relación. Los judíos, cuando se cruzaban con un samaritano, escupían al suelo como señal de desprecio hacia el samaritano. Y bueno, no había buena relación entre ellos, pero Jesús no tenía esos sentimientos. Jesús obviamente era distinto. Y Jesús llega a Samaria, llega a la ciudad allí y se encuentra con una mujer que estaba en el pozo de Jacob, estaba sacando agua, le pide agua y comienzan a entablar una conversación. Y vamos a ver lo que dice el versículo 20. La mujer le dice a Jesús: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, le dice Jesús, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos a lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu
y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Luego de decirle eso, Jesús termina diciéndole que él era el Mesías, y por eso iba a haber este cambio en lo que era la adoración en sí a Dios. Y ya vamos a ver más detalles con respecto a este versículo. Pero ¿qué es la adoración entonces? Y vamos a una definición de diccionario. Rendir honor a un ser superior. Rendir honor a un ser superior significa rendir homenaje, honor, reverencia, respeto, adoración, alabanza, gloria a un ser superior. En la palabra de Dios, en las Escrituras, la palabra que se utiliza es indistinta para referirse tanto a el homenaje a los ídolos, a las cosas o al Dios verdadero. O sea, es una palabra que no es sagrada, digamos. Y la palabra es proskuneo, que significa besar la mano, inclinarse, postrarse. John Piper, en un libro, dice esta frase: todo el mundo adora algo. Desde el más religioso hasta el más mundano, todas las personas valoran a algo lo bastante alto como para construir su vida alrededor de eso. Puede ser Dios o puede ser el dinero, pero lo que hace que adoremos es la fuerza impulsora de algún tesoro apreciado que da forma a nuestras emociones, a nuestra voluntad, pensamiento y conducta. Lo que hace que adoremos es la fuerza impulsora de algún tesoro. O sea, puede ser, si nosotros tuviésemos un cofre lleno de diamantes, seguramente tendríamos nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestra emoción centrada en eso. Por lo tanto, lo adoraríamos, porque sería algo muy preciado para nosotros. Tenemos que tener en cuenta que fuimos creados no para adorar a un cofre lleno de diamantes, sino justamente para adorar a Dios. Pero cuando el hombre pecó, rompió su relación con Él sin tener forma de recuperarla. Pero Dios, en su misericordia, entregó a su Hijo para redimirnos, con el fin de que podamos volver a ser verdaderos adoradores. Y esto es lo que Jesús quería hacer entender a esta mujer samaritana en ese encuentro que tuvieron, cuando le dijo: porque así quiere el Padre que sean los que le adoren, en espíritu y en verdad. Esta adoración, por lo tanto, no solo será espiritual, o sea, en vez de dejar de ser material como lo era antes, ofreciendo sacrificios, iba a empezar a ser una adoración espiritual, sino que también estará dirigida al verdadero Dios que las Escrituras presentan y que se revela en la obra de la redención. Tan importante es la adoración para nosotros, tan importante, quizá a veces no nos damos cuenta de la dimensión que tiene, pero es lo que vamos a hacer por la eternidad. Cuando estemos en la presencia de Dios, lo que vamos a hacer justamente es adorar a Dios. Y en una visión que Juan ve en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 9 al 11, dice: cada vez que estos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y deponían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Y es a ese Dios al que adoramos, ese Dios que es nuestro creador, ese ser superior que decimos en la definición justamente de la palabra
adoración. Y viendo un poco la parte práctica de lo que es la adoración. La adoración, no sé si alcanzan a leerlo ahí, lo que dice la diapositiva, dice, pero la adoración es más que un sentimiento. Adoramos cuando leemos la palabra de Dios, queriendo conocer más sobre Él. Adoramos cuando clamamos a Dios por su ayuda. Adoramos cuando decimos sí a influencias piadosas y no a las impías. Adoramos cuando diezmamos, cuando una porción de nuestro dinero, cuando damos una porción de dinero a Dios para que sea usado para ayudar a su iglesia. Adoramos cuando cantamos alabanzas para Dios en nuestra intimidad y en nuestra comunión también. Es muy importante este tema y ahora vamos a ver un pasaje que justamente nos va a definir lo que es la verdadera adoración. Y les pido que busquemos en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Yo tengo la nueva versión internacional. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y vamos a rescatar de acá 3 puntos de lo que dice este pasaje. El primer punto es que la adoración es una respuesta del creyente al Evangelio. La carta de Romanos habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, viene hablando justamente del Evangelio. Pablo le está diciendo a los romanos todo lo que hizo Dios para que ellos puedan darse cuenta de su pecado y para que puedan tener un encuentro con Él. Dice en el capítulo 1, habla de la ira. Ahí está, no sé si lo alcanzan a leer. El 1:2 dice, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyeron la verdad. Luego en el capítulo 3 de Romanos, dice, hablando de la compasión de los judíos y los gentiles, Pablo le dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado a una y se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. Y esto justamente es a causa del pecado que entró en la humanidad y que no nos permite disfrutar de la gloria de Dios. Pero viene la buena noticia. En Romanos 5:8 y dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dándonos la libertad a la esclavitud que teníamos en el pecado. Y el capítulo 5, también en el versículo 18, nos dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da la vida a todos. Pablo, desde el 1 al 11, va desarrollando todo lo que es el Evangelio, todo lo que es la buena noticia para las personas que no conocían a Dios, que no habían tenido nunca un encuentro con Él. Y justamente, debido a eso, frente a esa salvación tan grande, es que debemos vivir como Pablo nos indica en el capítulo 11. Por tanto, hermanos, conociendo ya el Evangelio, sabiendo todo lo que hizo Dios, sabiendo el pecado que había en nuestro corazón que nos separaba de Dios, por lo tanto, dice el 12, hermanos,
tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esto nos permite entender que la verdadera adoración quizás no tiene que ver con el desarrollo de las actividades que nosotros hagamos aquí, en este lugar, ni con ningún tipo de liturgia que podamos tener, sino que nace de nuestro entendimiento. Nace de nuestro entendimiento. Primeramente, cuando logramos entender de dónde nos rescató Dios, de dónde nos sacó, todo lo que había en nuestro corazón que nos separaba de su gloria, cuando logramos entender eso, podemos entender cómo debemos adorar a Dios. Cuando entendemos la gravedad de nuestro pecado, a partir de ese entendimiento es que podemos responder a Dios con una adoración verdadera. Y lógicamente esto también tiene que influir en nuestras emociones, lo cual también nos tiene que hacer tener cuidado con nuestras emociones. Cuando alabamos a Dios en este lugar, no podemos cantar sin que nos conmueva las canciones que cantamos aquí. Si cantáramos esa canción que dice: tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia. ¿Qué les parece? Estoy demostrando realmente que Él es Dios, que es grande en misericordia, que me salvó, que entregó a su Hijo por mí. Yo reconozco que no soy el más expresivo de todos, pero nos tiene que mover internamente, nos tiene que mover adorar a nuestro Dios. La predicación del Evangelio es esencial para ser mejores adoradores, porque el conocimiento de Dios por medio de su palabra, el entendimiento de su palabra, de su obra, es lo que nos permite a nosotros poder adorarlo de una mejor forma. No podemos adorar a alguien que no conocemos, que no entendemos qué hizo por nosotros. Por eso debemos reaccionar en consecuencia y seguimos. La adoración es una respuesta del creyente al Evangelio. Primer punto, vamos al segundo. Ahí está. La adoración involucra toda nuestra vida. No se trata de algo que hacemos momentáneamente, como lo decíamos al principio, en un lugar específico, a un horario específico. Como veíamos en la historia con la samaritana, que ella pensaba que solamente podía adorar en el monte, en ese monte, y que los judíos solamente adoraban en ese templo. Posiblemente antes de que Jesús viniera a este mundo era así, pero luego eso iba a cambiar. Nosotros tenemos que adorar en todo tiempo de nuestra vida. En todo lugar en el cual estamos, tenemos que estar pensando que todo lo que hacemos tiene que ser para Dios. No podemos encasillar a la adoración, como lo decíamos antes, en un tiempo y en un espacio determinado. Todo lo que hagamos tiene que ser para su gloria. Todo lo que hagamos, estemos en nuestro trabajo, estemos en nuestro lugar de estudio, estemos en nuestra casa, estemos en este lugar, estemos en la iglesia. No tiene que ser para el ministerio, sino tiene que ser para la gloria de Dios. Dice Colosenses 3:16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y no solamente en el Nuevo Testamento, no solamente en el Nuevo Pacto, la adoración tiene que ser así, sino también podemos ver en el Antiguo Testamento, Deuteronomios capítulo 10, versículo 12, dice: y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? ¿Te pide que lo adores los domingos de 10:30 a 12? ¿Solamente? Simplemente que le temas y que andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda a cumplir, para que te vaya bien. Teme al Señor tu Dios y sírvele. Aférrate a Él y jura solo por su nombre. Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. Ahora, qué difícil que es vivir continuamente en adoración. Acá quizá tenemos una cierta motivación, escuchamos la música, cantamos las canciones, leemos la palabra de Dios y después volvemos a nuestra casa y es difícil llegar con esas mismas ganas, con ese mismo ímpetu, ya que permanentemente estamos luchando contra el pecado y estamos en este mundo que continuamente nos mueve a adorar a otras cosas que no son Dios. Cada vez que pecamos es porque en ese momento estamos adorando a otra cosa que no es Dios, porque queremos encontrar satisfacción, queremos encontrar sentido en nuestras vidas, queremos encontrar quizás alegrías en otras cosas que no son Dios, justamente, y caemos en la idolatría. Y si lográramos vivir estas vidas de completa adoración a Dios, donde de lunes a viernes, las 24 horas de los 7 días estemos adorando continuamente a Él, no porque vivamos estas vidas de adoración, va a dejar de ser importante que nos congreguemos, obviamente, sino todo lo contrario, más allá de que no nos convertimos en adoradores en este lugar, porque nosotros ya somos adoradores, porque entendimos el mensaje de salvación para nuestra vida, sino que este lugar nos sirve para edificarnos mutuamente, para mantener encendida esa llama de la adoración, para poder soportar las tentaciones que el mundo nos ofrece en el tiempo que no estamos en comunión. Es por eso que es importante que mantengamos este tiempo de comunión. Fuimos creados para la gloria de Dios y para adorarle, no porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos a Él. Y el tercer punto es que la adoración demanda y requiere de la renovación de nuestro entendimiento. Dice el versículo 2 de Romanos: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hubo un momento en nuestra vida en que estábamos muertos a causa del pecado que había en nuestra vida, en nuestro corazón, hasta que un día Dios abrió nuestros ojos y nos permitió verle, nos permitió ver a Jesús por medio de la predicación del Evangelio, para que pudiéramos ver nuestra condición de pecado delante de Él y para que veamos a Cristo como el Salvador de nuestras almas. De esa forma, Dios transformó nuestra idolatría, las cosas a las cuales nosotros adorábamos, en adoración verdadera, en adoración a Dios.
Pero no quiere decir que a partir de ese momento nosotros tenemos claridad y que vamos a vivir tranquilos en este mundo adorando a Dios con la tranquilidad de que no va a haber nada que afecte, ya que todavía somos afectados por el pecado en este mundo. Todavía no estamos en la eternidad ni en la perfección del cielo, por lo tanto, somos afectados por los pecados que nos siguen asediando. Y es por eso que Pablo nos invita a renovar nuestro entendimiento. Nos está diciendo que conozcamos cada día más a Dios, que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, que siempre va a tratar de tirarnos hacia abajo. Y es por eso que necesitamos ser transformados mediante esa renovación del entendimiento. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Pongan en práctica todo lo que de mí han aprendido. Y esa va a ser la forma en que podamos mantenernos en este mundo sin que nos afecte el pecado. Lamentablemente nos va a afectar el pecado, pero nosotros tenemos que justamente diariamente renovar este entendimiento, renovar nuestro conocimiento de Dios, porque eso es lo que nos permite a nosotros adorar a Dios en verdad. Hermanos queridos, queremos seguir creciendo en adoración. Queremos ver a la iglesia adorar fervientemente a Dios. Lo que necesitamos por encima de todas las cosas es un mejor entendimiento del Evangelio y de la gloria de Cristo que se ve a través de su palabra, a través del Evangelio, es revelada. Y en esta mañana, si Dios todavía no ha abierto tus ojos, si Dios no te ha revelado a Cristo para que puedas conocerlo, para que puedas entregarle tu vida, para que puedas ver sus maravillas, si no ha revelado tu condición de pecador, si no has podido darte cuenta de los errores que hay en tu vida, ojalá que pueda ser una oportunidad para que puedas pedirle a Dios que Él te muestre, que Él abra tus ojos, que Él se revele a tu vida, que Cristo se revele a tu vida por medio del Espíritu Santo, que te permita conocerle, que te permita entender este Evangelio para que puedas adorar verdaderamente a tu Dios, a tu Creador. Y si Dios ya reveló a tu vida, que pueda ser una oportunidad para que, como dice el último versículo que vimos, renovemos nuestro entendimiento, renovemos las fuerzas, nos motivemos los unos a los otros para poder vivir en esta adoración continua a Dios, que le pidamos a Dios que nos libre de amoldarnos a este mundo, que a veces tanto nos cuesta dejar cuando estamos en las distintas actividades de nuestro trabajo, de los lugares a los que concurrimos. ¿Cuánto nos cuesta seguir siendo verdaderos adoradores? Y que podamos conocerle, que podamos renovar ese entendimiento conociéndole cada día más en nuestra intimidad y a través de nuestra comunión en este lugar como hermanos. Que no encasillemos la adoración en este lugar, sino que podamos hacerlo todos los días de nuestra vida, que podamos alabarle con gratitud porque Él hace, por lo que Él hace en nuestra vida. La adoración es el cumplimiento del primer mandato que nos dejó Jesús. Dice Marcos 12:30, ama al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que así sea, para que podamos adorar a nuestro Dios verdaderamente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias